mientras te leo un cuento, que yo sé que tienes muchas ganas de que te cuente un cuento, ¿verdad? Ujú. Pues mira, tengo este para ti. Mira qué bonito libro. ¿No que es precioso? Hay 365 cuentos. Son un montón. Así que vamos a escoger uno al azar y te lo voy a leer. Bueno, más de uno porque son cortitos, ¿sí? Disfruta mucho y quiero que te duermas y sueñes con estas aventuras tan bonitas de este cuento, ¿de acuerdo? Pues vamos allá. Pues muy bien. Vamos a ver qué cuento nos toca. Abrimos el libro y vamos a hacer así. Una vez, otra y la tercera lo paramos aquí. Oh, justo nos ha tocado este cuentecito. Vamos a ver. La página 86. Se llama El aprendiz de mago. Te voy a acurrucar primero, ¿vale? Que no quiero que tengas frío. Así. Muy bien. Tápate bien, ¿vale? Venga. El aprendiz de mago. Érase una vez un niño llamado Fidel que trabajaba como aprendiz de mago. Todos los días el mago le mandaba hacer una larga lista de tareas domésticas y después se encerraba en su taller a conjurar hechizos o se marchaba a una de las aldeas cercanas. Pero Fidel quería ayudar, quería aprender magia. Sabía que el mago guardaba un libro de magia en su taller y se moría de ganas de hojearlo. Así que decidió que le echaría un vistazo cuando el mago no estuviera en el castillo. ¿Tú harías eso? Uf, mejor que no, ¿eh? Un día, antes de irse, el mago le pidió que fregara el suelo del gran salón. Tendrás que ir a buscar el agua al pozo con este cubo para llenar el gran recipiente de piedra del salón. Le explicó. Cuando el recipiente esté lleno, restrega bien el suelo con la escoba. En cuanto el mago se fue, Fidel fue corriendo a buscar el libro de magia. Le llamó la atención un conjuro para que los objetos cobraran vida. La escoba podría limpiar el suelo sola, exclamó entusiasmado. Es decir, no tendría que hacerlo él. Pero, ¿qué pasó? Vamos a ver. Mientras pronunciaba las palabras mágicas, de la escoba brotaron un par de brazos y se puso de pie. La escoba corrió al pozo y empezó a acarrear cubos de agua para llenar el recipiente del gran salón. ¡Wow! Mira. Mira las escobas. Loquísimas por aquí. Se ve que luego viene el gran mago. Vamos a ver qué le dice. Al cabo de un rato, Fidel se dio cuenta de que el recipiente rebosaba y el agua caía al suelo. ¡Para! Gritó. Sin embargo, la escoba siguió yendo a buscar agua. Fidel, asustado, agarró un hacha y la partió en trocitos. Pero, para su desconsuelo, los trocitos crecieron y les brotaron nuevos brazos. En un momento se había formado todo un ejército de escobas y el mago apareció justo cuando el agua le llegaba por las rodillas. Por favor, maestro, perdonadme, suplicó. Yo solo quería probar un truco. ¿Ves? ¿Te has fijado que aquí antes el agua está toda por aquí? Dios mío. El mago estaba furioso. Conjuró un hechizo y en un instante las escobas se desvanecieron y el agua desapareció. ¡Wow! Tienes mucho que aprender, le respondió el mago. Prometo que trabajaré mucho, repuso Fidel. Está bien, dijo el mago. Pues para empezar limpiarás el suelo, pero esta vez sin trucos que valgan. Y hasta aquí la aventura. Es decir, madre mía, ahora tuvo que limpiar todavía más, porque quieras que no, quedan algunos restos siempre de esa agua, por algunos rincones. Ahora vamos a ir por el segundo cuento. Vamos a ver.
¿Cuál será? Aquí. A ver. Uy, nos ha quedado a medias. A ver, ¿cuál te puedo leer ahora? Ay, estos son rimas. Que este libro hay rimas y cuentos. Mira, este es el primero que tenemos completo. Mira, se ve que trata de piratas. Vamos a ver esta aventura. Las normas del capitán Barbarroja. Al capitán Barbarroja le encantaba ser pirata, pero ojalá no hubiera tantas reglas. Refunfuñaba, dejando caer el reglamento del pirata sobre la mesa. Al capitán le apetecía hacer lo que le gustaba. Me gustaría tener un perro, dijo el capitán Barbarroja un día. Los piratas no tienen perro, dijo el primer oficial sorprendido. La única mascota de los piratas es un loro. Consulta el reglamento. Me duelen los pies, dijo el capitán Barbarroja otro día. Voy a comprarme un par de zapatillas. Los piratas no llevan zapatillas, dijo el contramaestre asustado. Llevan botas de cuero resistentes. ¡Wow! Lo dice la quinta norma del reglamento. Pero con las botas me salen ampollas, refunfuñó el capitán. Míralos todos aquí, en el barco de pirata. ¿Los ves? Por aquí. A ver qué pasa. Tengo mucha curiosidad. Una tarde soleada, el capitán Barbarroja miró el agua cristalina y vio que había docenas de ostras en el fondo. Iré a buscar perlas, exclamó. Los piratas no van a buscar perlas, dijo el grumete. Se supone que se las robamos a otros barcos. ¿No te has leído el reglamento? Madre mía, vaya capitán. El capitán Barbarroja tiró el reglamento al suelo y se puso a dar saltos encima de él. Estoy harto de que me digan lo que tengo que hacer, gruñó. A partir de ahora yo pondré las normas. Al principio la tripulación se asustó. ¿Y si los demás piratas se reían de ellos? Pero después empezaron a disfrutar. Al fin y al cabo las zapatillas de cabritilla eran mucho más cómodas que las botas de cuero. Bueno, eso seguro. El perro del capitán aprendía muchos más trucos que los loros y encontraron más perlas buceando que robando otros barcos. Esto sí que es vida, exclamó el capitán Barbarroja, moviendo los dedos de los pies dentro de sus flamantes zapatillas. Pronto, los piratas de los cuatro mares se enteraron del reglamento del capitán Barbarroja. ¿Y sabes qué? Que todos querían formar parte de su tripulación. Míralos aquí. Al perrito, ¿te fijaste? Mira el perrito. Por aquí el perrito, qué bonito. Las zapatillas del capitán. ¡Qué bello! Me encanta. Leemos el último. Tienes que dormir. Yo sé que es muy interesante, pero tienes que dormir. ¿Sí? A ver, ahora que nos toca. ¡Wow! Uy, nos ha quedado a medias. A ver. Mira, tenemos un cuento clásico. ¿Qué te parece si leemos a la Cenicienta? ¡Wow! Este es bastante largo. Este seguro que te va a entrar el sueño ya para poder dormir. Vamos allá. Era así una vez una bonita jovencita que vivía con su padre, su madrastra y sus dos hermanastras. Al morir su padre, la malvada madrastra y sus crueles hermanastras la obligaron a hacer todas las tareas domésticas, a comerse las sobras y a dormir junto a la chimenea entre la ceniza. Por eso la llamaban Cenicienta. Una mañana llegó una invitación especial. Todas las jóvenes del reino estaban invitadas a un baile en el palacio real para que el joven príncipe escogiese una esposa. ¡Wow! Cenicienta deseaba ir, pero sus hermanastras se burlaron de ella. ¿Tú, al baile, con esos harapos? No seas ridícula. Se mofaban. Oh, pobrecita. Cenicienta tuvo que apresurarse para ayudarles a arreglarse a ellas para el baile. Cuando hubieron salido para ir al palacio, Cenicienta se sentó cerca de la chimenea y lloró. Ojalá pudiera ir al baile. De repente, un destello iluminó la sombría cocina. Era un hada.
haces aquí, Cenicienta de rosita y helada? No llores, querida, soy tu hada madrina, le dijo. ¿Y vas a ir al baile? ¿Pero cómo?, le preguntó Cenicienta. Búscame una calabaza grande, 4 ratones blancos y una rata negra, respondió la hada madrina. Cenicienta lo encontró todo lo más rápido que pudo. El hada madrina agitó su varita y la calabaza se convirtió en un magnífico carruaje dorado. Los ratones blancos se transformaron en corceles blancos y la rata en un cochero. Con un último y delicado toque de su varita, el polvoriento vestido de Cenicienta se transformó en un deslumbrante vestido. Un vestido de noche, y en sus pies aparecieron unos relucientes zapatos de cristal. «Ya estás lista, querida», anunció la hada madrina. «Pero recuerda que todo esto se desvanecerá a medianoche, o sea, a las 12 en punto. Por lo que ahora deberás estar vuelta a casa». Cenicienta se subió al carruaje y se dirigió al palacio. Cuando llegó, todos quedaron maravillados al ver a aquella hermosa desconocida, y en especial el príncipe, que bailó con ella toda la noche. Mientras Cenicienta giraba por el salón de baile entre sus brazos, se sentía tan feliz que se olvidó de la advertencia de la hada madrina. De pronto oyó las campanadas de medianoche. ¡Plon! ¡Plon! Sujetándose la falda, Cenicienta salió corriendo del salón del baile, mientras el preocupado príncipe iba tras ella. ¡Glon! 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 Cuando bajaba las escaleras del palacio perdió un zapatito de cristal, pero ni siquiera se paró a recogerlo. Iba tan rápido y las campanas sonaban. ¡Glon! 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 Cenicienta se montó en el carruaje y se alejó a toda prisa antes de que el príncipe pudiera detenerla. ¡Glon! 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 Tras la última campanada, Cenicienta se encontró sentada en la calle de al lado de una calabaza, 4 ratones blancos y una rata negra. Iba vestida con harapos y de toda aquella magia de la noche solo conservaba el zapato de cristal. El príncipe había encontrado el otro zapato reluciente. «Me casaré con la mujer cuyo pie quepa en este zapatito de cristal», dijo convencido. Mira aquí, tenemos a Cenicienta como corría súper rápido y el príncipe la perseguía. Al día siguiente, con el zapatito en la mano, el príncipe fue de casa en casa por todo el reino hasta que llegó a la Cenicienta. Sus hermanastras intentaron meter sus enormes pies en el delicado zapatito, pero por más que empujaron y empujaron, no lo lograron. Cenicienta las observaba mientras fregaba el suelo. «¿Podría probarme yo el zapatito, por favor?», preguntó. «Si ni siquiera fuiste al baile», se burló su hermanastra mayor. «Todo el mundo merece una oportunidad», aclaró el príncipe, sosteniendo el zapatito brillante en su mano. Y de pronto, ¡oh!, exclamaron asombradas sus hermanastras al ver que el delicado pie de Cenicienta se deslizaba con mucha suavidad dentro del zapato. El príncipe estrechó feliz a Cenicienta entre sus brazos. «¿Quieres casarte conmigo?», le preguntó. «Sí, sí», exclamó Cenicienta. Para disgusto de su madrastra y de sus hermanastras, pronto Cenicienta y el príncipe se casaron. Y aquí tenemos la boda. Mira qué vestidos más hermosos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué te han parecido estas 3 historias? La última apuesto que la conocías perfectamente. Pues sí, hay muchos, muchos más cuentos que seguro que te van a encantar. ¿Te gustaría que otro día te cuente alguno más? ¿Sí? Hay muchísimos. Y quizás algunas rimas de vez en cuando. Bueno, ahora es momento de que duermas, ¿de acuerdo? Tápate que hace frío esta noche, ¿sí? Gracias por dejar que te lea. Para mí es un gusto. Y ahora duérmete, pequeño aventurero. Duérmete. Adiós.
nos vemos en la siguiente aventura. No te olvides, cada sábado tienes una cita conmigo. Adiós.